Bien, vamos con un ejemplo, cómo a partir de 3 puntos podemos hallar las ecuaciones del plano. Vamos a hallar la vectorial, paramétrica y general. Me sitúo. Me dicen que halle las ecuaciones de un plano que pasa por esos 3 puntos. Detalles que tenemos que tener extraordinariamente claros. La primera de las ecuaciones es la vectorial. Vamos a recordar. La expresión matemática de la ecuación vectorial se corresponde a la siguiente expresión. X y z simbolizan las coordenadas de los infinitos puntos no conocidos del plano. Va a ser igual a P1, P2, P3, coordenadas de un punto que necesito conocer, más el parámetro t por las componentes o coordenadas de uno de los dos vectores directores del plano, y más s, segundo parámetro, por coordenadas o componentes del segundo vector director del plano. Ecuación vectorial de un plano. Vamos a analizarla. Necesito conocer un punto por el que pasa el plano y dos vectores directores linealmente independientes. Muy sencillo. Si mi plano pasa por 3 puntos concretos, punto A no están representados a escala, punto B y punto C, tengo un punto conocido. Voy a tomar el que me dé la gana. Por ejemplo, voy a tomar el punto A. Me quedaría X y Z va a ser igual a las coordenadas del punto conocido. Hemos elegido A, 2, 3, 5, más parámetro t. Necesito un vector director. Si me dan 3 puntos que supuestamente no están alineados, este vector sería el vector U. Componentes de ese vector, final menos origen. Restamos B menos A. Quedaría 1 menos 2, que es menos 1, 1 menos 3, que es menos 2, 2 menos 5, valor menos 3. Más, siguiente parámetro, por componentes del otro vector director necesario. Si uno va con C, obtendría en este caso el vector V. Componentes C menos A. 3 menos 2, que es 1. 6 menos 3, valor 3. 10 menos 5, valor 5. Por cierto, los vectores U y V tienen que ser independientes. Sus componentes no pueden ser proporcionales. Podríamos comprobarlo, no voy a perder el tiempo. Ya os adelanto que esos vectores son linealmente independientes. Seguimos el razonamiento. Tenemos la ecuación vectorial. Para llegar a la paramétrica vamos a efectuar estos productos. Me quedaría X y Z va a ser igual a 2, 3, 5, más menos t menos 2t menos 3t, multiplicamos s, que es un número escalar llamado parámetro, por esos valores s, 3s, 5s. Podría sumar las componentes o hacerlo directamente. Mirad, directamente quedaría primera igual a primeras, es decir, x va a ser igual a 2 menos t, o lo que es lo mismo, menos 1t, más s, es decir, más 1s, me queda que y es igual a 3 menos 2t más 3s, y nos queda que z es igual a 5 menos 3t más 5s. Tenemos las ecuaciones paramétricas o ecuación paramétrica y vamos a recordar, para llegar a la denominada ecuación general, dijimos que debemos desarrollar un determinante. El determinante formado por x menos p sub 1, es decir, x menos 2, y menos p sub 2, es decir, y menos 3, z menos p sub 3, en este caso 5, elementos de la primera fila de ese determinante. Segunda fila, recordemos,
Coordenadas o componentes del vector u. Menos 1, menos 2, menos 3. Por cierto, podríamos multiplicar ese vector por menos 1, sería opuesto a u y seguiría siendo un vector director. Más sencillo para el desarrollo del determinante. Yo lo voy a dejar así. Tercera fila, coordenadas o componentes del segundo vector. 1, 3 y 5. Determinante que tiene que valer 0. Es decir, nuestro problema se limita a desarrollar ese determinante o bien desarrollamos por adjuntos, por ejemplo por la primera fila, o bien mediante la regla de Sarrus. A gusto de cada uno. Desarrolléis el determinante, ordenéis la expresión de la forma x más bi más cz más d igual a 0 y ya os adelanto que nos va a quedar la siguiente expresión. X menos 2y más z menos 1 igual a 0, ecuación general o ecuación implícita o cartesiana de ese plano. Vamos a hacer la comprobación. Voy a desarrollar ese determinante. Voy a copiar el determinante y, por ejemplo, lo voy a desarrollar por Sarrus. X menos 2, y menos 3, z menos 5. Menos 1, menos 2 y menos 3. 1, 3 y 5. Tiene que ser igual a 0. Voy a desarrollar, en este caso voy a hacerlo por Sarrus. Repito, sería acertado hacerlo por los elementos, en este caso de la primera fila, pero voy a aplicar Sarrus. Vamos con la diagonal principal. Producto de elementos queda menos 10 multiplicado por esa expresión, menos 10x más 20, más producto de elementos, menos 3 por esa expresión, quedaría menos 3z y menos 3 por menos 5 más 15. Desarrollamos producto de estos elementos, quedaría menos 3y, luego más menos 3y y menos 3 por menos 3 más 9. Vamos a simplificar la expresión, menos 10x más 20 menos 3z más 15 menos 3y más 9. La dejamos debidamente ordenada, término en x, ordenamos término en y, ordenamos término en z y valor numérico 20 y 15, 35 más 9, 44. Elementos de la principal. Vamos con la diagonal secundaria. Producto de elementos, menos 2, por esa expresión menos 2z más 10, más menos 9 por esa expresión quedaría menos 9x más 18 y por último más, estamos multiplicando, hemos multiplicado estos dos, multiplico estos elementos, menos 5 por esa expresión, menos 5y más 15. Lo hacéis pasito a paso, desarrollo la expresión, menos 2z más 10, menos 9x más 18, menos 5y más 15. Vamos a dejarla debidamente ordenada y llegamos a la siguiente expresión. Término en x, menos 9x. Término en y, menos 5y. Término en z, menos 2z. Valor numérico. 10 y 18, 28, más 15, más 43. Vamos a restar diagonal principal menos secundaria. Menos 10x, vamos a recordar nuestra ecuación anterior. La tenemos en la parte inferior de la lámina. Vamos a ver si llegamos a la misma expresión. Restamos menos 10 menos menos 9 equivale a menos x. Menos 3 menos menos 5 más 2y. Menos 3 menos menos 2 menos 1z o menos z. Y 44 menos 43 más 1 quedaría igual a 0. El determinante está igualado a 0. Analizo la expresión
Misma expresión multiplicada por menos 1. Es decir, si multiplico por menos 1 dicha ecuación, x menos 2y más z menos 1 igual a 0, la denominada ecuación general implícita o cartesiana del plano. Resumen al contenido de este ejercicio. 3 ecuaciones que van a aparecer con extraordinaria frecuencia. En otro vídeo vamos a ver otra ecuación especial. Ecuación vectorial, necesito un punto y dos vectores, tienen que ser linealmente independientes. Ecuación paramétrica o ecuaciones paramétricas se deducen con facilidad de la vectorial, y la llamada ecuación general o implícita. Vamos a decir que es un caso para echarle de comer aparte. De momento conocemos una formulita que nos permite hallar la ecuación general. Vamos a hallar o desarrollar un determinante que va a estar igualado a 0. En la primera fila, x menos coordenada p sub 1 y menos coordenada p sub 2, z menos coordenada p sub 3. Segunda fila, componentes del vector director u. Y en la tercera, componentes o coordenadas del vector director v. Desarrollo o por Sarrus o por los elementos de esa primera fila, sería más cómodo, más sencillo. Vamos a llegar a una expresión que va a estar igualada a 0, denominada ecuación general o implícita del plano. Ejercicio resuelto.